Otro neurotransmisor muy conocido es el ácido gamma, creo que neurobutírico. Que se modifican por la acción de las sustancias que vamos a ver, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, la serotonina, la dopamina. Niveles bajos de serotonina se asocian con depresión y obsesión. Participa este neurotransmisor en el ciclo de sueño y vigilia, deseo sexual, control de la temperatura corporal. La dopamina se relaciona con conductas adictivas, muy nombrado actualmente por el asunto de los teléfonos, ¿no? Que cada vez que pasamos una pantalla de 30 segundos en el TikTok, en lo que sea de esas llamadas redes sociales, entonces se produce una liberación de dopamina y por eso se menciona que el uso de los teléfonos bajo esas condiciones, esa forma de uso, puede volverse adictivo, porque genera esa liberación de neurotransmisor una sensación placentera, ¿no? Participa también de la coordinación de movimientos musculares, procesos cognitivos de memoria. Y algo muy importante, la actividad de la dopamina además puede participar de la regulación de la actividad del glutamato, que ya hemos mencionado que es un neurotransmisor de tipo excitatorio, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bien, otros neurotransmisores muy conocidos, el glutamato, ya habíamos mencionado algo de él, de tipo excitatorio, también se relaciona con la capacidad de memoria, ¿sí? Regulación del estado emocional. El ácido gamma aminobutírico GABA es el principal neurotransmisor de tipo inhibitorio, el principal neurotransmisor de tipo inhibitorio. ¿Se entiende allí la lámina o se ve muy mal? Se ve un poquito borroso. Ah, se ve borroso. ¿Y cómo haremos para que se vea un poquito mejor? No lo sé. Ácido gamma aminobutírico, regulación de la ansiedad, ¿sí? Regulación de la ansiedad. Antagoniza farmacológicamente la acción de neurotransmisores excitatorios. Pasamos a la siguiente. Y otros tipos de neurotransmisores que quise mencionar acá también, que la clase es un poco larga. Hay muchas sustancias que pueden desempeñar el papel de neurotransmisores, de neuropéptidos en este caso, ¿sí? Proteínas que constituidas por aproximadamente 100 aminoácidos. Uno de los principales, uno de los primeros que se descubrió fue la sustancia P, que es responsable de la sensación dolorosa en piezas dentales dañadas, ¿sí? Opioides endógenos, que seguramente los han escuchado mencionar, las famosas endorfinas. ¿Las han escuchado? Endorfinas, ¿sí? Que tienen que ver con la liberación, se liberan durante la realización de ejercicios, ejercicio físico. Entonces, producen también sensación placentera. Se menciona que los opioides producen sensación de felicidad, ¿no? Que en el ser humano son muchas condiciones, digamos que subjetivas, ¿no? Pero es necesario mencionar esa parte también. La vasopresina, ¿saben qué es la vasopresina? Una hormona. ¿No? ¿Cómo? Una hormona. Ay, ¿cómo se llama esa hormona? ¿Qué otro nombre tiene? La hormona antidiurética o ADH. La oxitocina, seguramente la han escuchado nombrar. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya les había mencionado la sustancia P, hemos hablado un poquito de ella, y las endorfinas, estimulando receptores opioides, pues alivian el dolor somático, ¿no? El dolor que se puede producir en hueso, en músculo, en tendones, etc. Seguimos. Para complicar un poco más la cosa, además de todos esos neurotransmisores que ya sabemos que existen, entonces, si esos receptores estimulan canales ionotrópicos, ¿sí? Es decir, por donde pasan iones, a eso se refiere el término de ionotrópico. Entonces también se habla de la activación de receptores metabotrópicos, ¿sí? Entonces ya no es solamente que supongamos que este es el receptor y este es el canal, aquí está el receptor, aquí se va a unir la sustancia,
¿sí? Y se va a activar un canal de cloro o de sodio, sino que hay otro receptor por acá, ¿sí? A lo que se une el fármaco o sustancia, que va a liberar otra sustancia, un segundo mensajero, y se va a unir a este receptor para que entonces actúe sobre el canal iónico. Entonces son receptores metabotrópicos que no están asociados directamente al canal iónico. Entonces, con esto lo que quiero significar es la complejidad de funcionamiento del sistema nervioso central, y por eso entonces encontramos sustancias como la acepromacina, que en algunas especies y en algunas situaciones, con algunos individuos podemos observar que causa depresión, pero en otras causa excitación, ¿sí? Entonces hay variaciones en ese sentido, y no es de librito que una sustancia que administremos como depresor nos va a causar ese efecto siempre, ¿sí? Porque hay reacciones idiosincráticas. ¿Qué es una reacción idiosincrática? ¿Qué es una reacción idiosincrática? A ver, ¿quién se acuerda de los primeros temas de farmacología? Seguramente la profesora Alejandra lo mencionó. ¿Qué es una reacción idiosincrática? ¿Qué es una reacción idiosincrática? Que se sale, por decir así, de la respuesta esperada. Se sale de la respuesta esperada. Otras sustancias como los opioides en el gato tienden a producir excitación, pero nosotros lo vamos a ver fundamentalmente como un depresor, ¿sí? Entonces, pues quiero con esto significarles la complejidad de funcionamiento del sistema nervioso central, y sí, lo más importante entonces es, vamos a centrarnos en estos tres neurotransmisores. La glicina, que no lo he mencionado, es un neurotransmisor de tipo inhibitorio que se sitúa sobre todo en la médula espinal, y es el que inhibe, ese neurotransmisor lo inhibe la famosa estricnina. ¿Han escuchado la estricnina? ¿Sí? ¿Qué es la estricnina? ¿Qué es la estricnina? Un principio activo que se utiliza para básicamente matar. Exacto. Ajá. Es un alcaloide, como químicamente es un alcaloide, que es un estimulante del sistema nervioso central, específicamente de la médula espinal. ¿Y por qué? Porque inhibe este neurotransmisor de tipo inhibitorio, ¿sí? Entonces, principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, el glutamato. Principal neurotransmisor de tipo inhibitorio del sistema nervioso central, el ácido gamma aminobutírico o GABA, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Bueno, en este cuadro no me dio tiempo o no encontré el momento para modificarlo y hacerlo como más pedagógico, ¿no? Hemos visto los depresores del sistema nervioso central que se utilizan en anestesia general, ¿sí? Sin embargo, estos depresores selectivos, donde vamos a incluir tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, analgésicos antipiréticos y otras sustancias que pudiesen no tener acción central, o que no tienen acción central, sino que tienen acción sobre el sistema nervioso periférico, que también es un tema que está incluido en esta clase, como los anestésicos locales, los relajantes musculares y los anticolinérgicos. ¿Quién me nombra un anticolinérgico? ¿Quién me nombra un anticolinérgico? Un anticolinérgico muy conocido. Se utiliza como broncodilatador, pero sobre todo se utiliza como antiespasmódico. No, ese es un broncodilatador. Pero la enrofloxacina es un antibacteriano. Un anticolinérgico muy conocido es la atropina. ¿La han escuchado? La atropina es un anticolinérgico muy conocido. Es bueno recordarlo porque se utiliza en intoxicaciones muy comunes en pequeños animales, intoxicaciones por órganos fosforados, ¿sí? Intoxicación por órganos fosforados y carbamatos, ¿sí? Se utiliza la atropina, es el antídoto. Entonces, estos agentes que vamos a ver
hablando de los depresores selectivos, tienen utilidades terapéuticas como medicación preanestésica, ya lo hemos visto, ¿sí? Mencionamos eso en la primera clase, para, por ejemplo, disminuir la dosis del anestésico general, disminuir efectos colaterales indeseables durante la anestesia, facilitar la inducción de la anestesia, pero también tienen otros usos terapéuticos específicos que no están relacionados directamente con sus usos terapéuticos durante la anestesia general. Entonces también se utilizan estos fármacos depresores selectivos del sistema nervioso central, por ejemplo, para producir relajación muscular. También, fíjense que hablamos de relajantes musculares de acción central y relajantes neuromusculares. Nosotros vamos a ver básicamente los relajantes neuromusculares, es decir, los que actúan a nivel de la placa motora en el músculo, ¿sí? Pero pues también vamos a hablar de sistema nervioso periférico, ahí incluimos los anestésicos locales que se utilizan para producir bloqueos nerviosos y producir un área determinada del organismo, de la superficie corporal, insensible al dolor, ¿sí? Potenciar la acción analgésica, por ejemplo, de analgésicos antipiréticos con sustancias que pueden tener efectos analgésicos como la silacina, que son sedantes, depresores selectivos del sistema nervioso central. Ambos se utilizan combinándolos para obtener un efecto de potenciación, de sinergismo. Entonces, estos quieren brevemente, acá esquemáticamente, enmarcar otros efectos terapéuticos o usos terapéuticos de estos fármacos, depresores selectivos del sistema nervioso central y de sustancias que vamos a ver que actúan sobre el sistema nervioso periférico. ¿Me ubico en la clase? ¿Me estoy explicando bien o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Tranquilizante. ¿Qué es un tranquilizante? Ya habíamos mencionado que era un tranquilizante. ¿Quién me lo puede definir? ¿Quién me puede definir qué es un tranquilizante? Ya esa es pregunta, puede ser una pregunta de examen, ¿sí? Eso es una sustancia que va a disminuir la actividad motora del La actividad motora, ajá, pero básicamente, porque por ejemplo un sedante también interfiere con la actividad motora, pero básicamente un tranquilizante, ¿qué hace? bajar los reflejos del animal. Bajar los reflejos, no necesariamente. Relajación del sistema nervioso. ¿Cómo? Relajación del sistema nervioso. Relajación del sistema nervioso. Bueno, no hablamos de relajación del sistema nervioso, hablamos de depresión del sistema nervioso. Sí. Pero ¿qué hace un tranquilizante? Básicamente. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué hace un tranquilizante? Ya lo mencionamos. O por lo menos el nivel de... ¿El nivel de qué? El nivel de, si hablamos de tranquilizante, hipnótico, etcétera, no será, hablando fisiológicamente, de la cantidad de, no sé si, de inhibición del glutamato o de captación. No, pero en términos clínicos, no nos vamos al mecanismo de acción. En términos clínicos, ¿qué hace un tranquilizante? Disminuye el estado de ansiedad. ¿Puedes adelantar un momentico ahí, por favor? Ajá, aquí. ¿Qué es un fármaco tranquilizante? Es un fármaco que disminuye idealmente la excitabilidad nerviosa, ¿sí? Disminuye el estado de ansiedad sin producir embotamiento de la conciencia, ¿sí? Es decir, en el caso de los humanos va a tener sus funciones cognitivas normales. Usted se bebe un tranquilizante como la talema y puede asistir a la clase sin problemas y debería poder comprender todo lo que yo estoy diciendo sin que esa sustancia que se está ingiriendo interfiera con esos procesos cognitivos. ¿Sí? Si lleva a un perro al entrenamiento bajo los efectos de un tranquilizante, entonces podrá aprender el adiestramiento sin que esa sustancia vaya a interferir con ese aprendizaje, con ese adiestramiento. ¿Sí? A eso se refiere, sin embotamiento, sin tendencia al sueño, sin tendencia al sueño. Esto es idealmente, ¿no? Moderada relajación muscular y, muy importante, nula analgesia. Los tranquilizantes no producen analgesia, ¿sí? Los tranquilizantes no producen analgesia. Entonces, esta es la definición muy de libro
de lo que es un tranquilizante, porque como vamos a ver, dependiendo del tranquilizante, dependiendo de la dosis, entonces sí podrá haber alguna disminución de la actividad motora, sí podrá haber tendencia al sueño, y si seguimos subiendo la dosis, probablemente comencemos a producir embotamientos de la conciencia, ¿sí? Dificultad del paciente para que realice sus actividades normales. A eso se refiere embotamiento de la conciencia. Nos devolvemos. Entonces, eso es un tranquilizante. ¿Qué vamos a tratar de estudiar de los tranquilizantes? Bueno, ya lo hemos visto. La definición, la clasificación, los mecanismos de acción que tienen que ver con la farmacodinámica, ¿sí? Aspectos farmacocinéticos, ya saben a qué se refiere farmacocinética, eventos adversos, ¿sí? Relacionados al mecanismo de acción, toxicidad cuando aplicamos sobredosis, algunos usos terapéuticos y posiblemente algunas dosis recomendadas. Entonces, esto es válido para cualquier sustancia que nosotros estudiamos en farmacología. Esos son los aspectos básicos que tenemos que estudiar de cualquier fármaco, ¿sí? Esto es como el esquema general, diría yo, de farmacología. ¿Qué debemos estudiar de la norfloxacina? Su definición, su clasificación, su mecanismo de acción, aspectos farmacocinéticos, eventos adversos, toxicidad, usos terapéuticos y dosis recomendada. Y así con cualquier fármaco. Es un esquema general de estudio. Ajá. Continuamos. Seguimos. Bien, como les mencioné, el grado de depresión del sistema nervioso central cuando se administran tranquilizantes puede variar, y por eso quise diferenciar un poco más de qué es un estado de tranquilización y qué es un estado de sedación. Entonces, definición de tranquilización: un estado de calma y relajación sin pérdida de la conciencia. Aquí fíjense que hay disminución de la actividad cerebral y respuesta a estímulos. Puede haber embotamiento de la conciencia, puede haber disminución de la actividad motora. ¿No lo tengo ahí más adelante? No. La sedación puede facilitar procedimientos médicos o quirúrgicos, mientras que la tranquilización se utiliza exclusivamente para reducir la ansiedad y el estrés como uso terapéutico de los tranquilizantes, ¿sí? Uso clínico de los tranquilizantes: trastornos de la ansiedad, terapia de trastornos de la ansiedad. Y en la sedación, entonces, ya para otros procedimientos médicos, que puede ser desde anestesia general u otros procedimientos como, por ejemplo, intubación endotraqueal, transporte de los animales, etc. Generalmente no se observan efectos clínicos mayores. Aquí sí puede haber confusión, embotamiento de la conciencia o somnolencia prolongada, ¿sí? Generalmente la duración de la tranquilización tiende a ser breve, ¿sí? Y aquí puede durar más dependiendo de la dosis y del agente sedante utilizado. Entonces, alguna diferenciación más entre estos dos estados que son de depresión del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Dígame. ¿El clonazepam qué es? El clorazepam es un tranquilizante, el derivado de las benzodiazepinas, ¿sí? Es un tranquilizante, ¿sí? Eso que hice yo ahorita, que no es muy difícil, eso al terminar acá debería poderlo hacer todo el mundo, ¿sí? Que yo diga qué es la silacina y enseguida todo el mundo se ubique en qué es la silacina. ¿Qué es el propofol? Y enseguida todo el mundo se ubique en qué es el propofol. Esa es la idea de farmacología, ¿sí? De farmacología y de toxicología. Bien, entonces, así como les mostré en la anestesia general, también podemos, fíjense, establecer estados de sedación, ¿sí? Por ejemplo, en una sedación mínima el paciente está despierto, caso de humano puede responder a preguntas, ¿sí? Mientras que ya en una sedación profunda el paciente no responde a estímulos externos, puede no responder a estímulos externos. Como se fijan, no hay una escala de medición, entonces se trata, yo voy viendo signos clínicos, se trata de una respuesta ¿de qué tipo? De las dos tipos de respuesta farmacológica que vimos. ¿Cómo es esta? ¿Respuesta de qué tipo? ¿Cuáles son los dos tipos de respuesta farmacológica que vimos? ¿Cómo? No. Bueno, eso puede ser, sí, puede ser una respuesta de tipo
excitatorio, puede ser una respuesta de tipo inhibitorio, pero no necesariamente, porque cuando hablamos de antibacterianos no hablamos de excitación o inhibición, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser así. Pero si yo veo que ustedes ven que solo estoy poniendo signos clínicos aquí para yo más o menos saber en qué grado de sedación estoy, entonces la sedación, la respuesta a la administración de fármacos sedantes, ¿qué tipo de respuesta farmacológica es? No. ¿Qué tipo de respuesta farmacológica es la tranquilización? ¿Qué tipo de respuesta farmacológica es la anestesia general? ¿Sí? También fue tema de estudio del primer bloque. O se los debió dar la profesora Alejandra, seguramente se los dio. ¿Cómo? Depresores del sistema nervioso, todos son depresores. Los que hemos visto hasta ahora, todos son depresores. Aunque allá mencionamos también las antinas. ¿Sí? Yo se lo dije, cuando no había una escala de medición, ¿la tiene por aquí? Exactamente, una respuesta gradual en la que hay una escala de medición como la temperatura corporal, ¿sí? ¿Qué otra? Nombramos, siempre la digo, la tensión arterial. ¿Cómo se mide la tensión arterial? En milímetros de mercurio. Entonces, esta respuesta también es una respuesta cuantal, ¿sí? Es una respuesta cuantal, así como la anestesia general. Es una respuesta que se denomina del todo o nada. Se ve el efecto o no se ve el efecto, pero no podemos decir el paciente está 5% sedado. ¿Sí? El paciente está 5%, no lo podemos decir. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos establecer también grados de sedación. Pasamos a la siguiente. Tranquilizantes. ¿Cómo se clasifican los tranquilizantes? Básicamente, los tranquilizantes se clasifican en mayores, derivados de las fenotiacinas. Tenemos uno de los grandes grupos, y de las butilofenonas. Nos vamos a enfocar sobre todo en las fenotiacinas. Tranquilizantes menores, derivados o relacionados con las benzodiazepinas o del grupo de las benzodiazepinas. Entonces, tranquilizantes mayores, fenotiacinas. Algunos ejemplos de fenotiacinas, clorpromacina. ¿Sí? Algunos ejemplos de benzodiazepina, diazepam, lorazepam. ¿Sí? Alprazolam, muy común hoy, ¿no? El famoso Alpram es un derivado del grupo de las benzodiazepinas, es un tranquilizante menor. La fenotiacina son tranquilizantes mayores. ¿Por qué esa diferenciación entre tranquilizante mayor y tranquilizante menor? Básicamente eso viene desde la farmacología humana. Miren, usos terapéuticos, tranquilizantes menores, tratamiento de trastornos de la ansiedad, manejo del insomnio y de la tensión muscular. Estos también los podríamos utilizar para eso, para estos mismos objetivos terapéuticos, ¿sí? Quizás en cuadros más severos, como dice aquí, de ansiedad y agitación. Pero lo fundamental para esa diferenciación en dos grupos es que los tranquilizantes mayores son útiles en la esquizofrenia en el humano, ¿sí? Mientras que los tranquilizantes menores no. Es decir, ¿saben lo que es la esquizofrenia, verdad? Sí. Un trastorno psicológico. No es un trastorno psicológico. ¿No? Es un trastorno psiquiátrico. Psiquiátrico. Es comúnmente, con todo respeto, son los que comúnmente llamamos locos. ¿Sí? Son los que comúnmente llamamos locos. Entonces, o en el trastorno bipolar. Entonces, los tranquilizantes mayores tienen actividad, tienen efecto, tienen utilidad para calmar, para trabajar los síntomas farmacológicamente de la esquizofrenia, mientras que los tranquilizantes menores no. Entonces, díganme. El litio, bueno, el litio es otra sustancia que se utiliza también en la esquizofrenia, pero tiene otro mecanismo de acción muy diferente, ¿sí? No entra en ninguno de ellos. O sea, no es para relajar o tranquilizar. No se utiliza ni para relajar, ni para tranquilizar, ni nada de eso. Ya es un uso exclusivo para estos trastornos, esquizofrénico o bipolar, pero ya es de mayor envergadura, digamos así. ¿Sí? Ya es como una opción posterior a estos tranquilizantes mayores. Los anticonvulsivantes sí entran, profe. Los anticonvulsivantes, no, ya puedo mencionarlos ahorita. Estoy teniendo
Por ejemplo, la psicología de los animales. ¿La qué? La psicología. Ajá. Y eso sería que, no sé, o sea, los cuidando de los Bueno, Se aflojó esto. O sea, ya no, déjalo aquí, no sería una puedo. respuesta muy fácil. Se cae, se ve. Sí, sería una respuesta quizá la más fácil, decir que sí, que en animales no se ve, que no hay esa diferenciación. Si quiero trabajar de manera, digamos que simple, la medicina veterinaria, ¿sí? Pero ya si la quiero trabajar de verdad con todo lo que le puede pasar a un perro, todo lo que le puede pasar a un gato, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, entonces ya la respuesta no es tan fácil. Si hay perros locos o no, yo no te lo sabría decir en este momento, ¿no? Es que ella dice que no. Pero lo que sí es que, por ejemplo, y tengo evidencia en la casa de eso, porque tengo un perrito que lo tuve que adoptar porque se le dio a una paciente para que la ayudara en su trastorno difícil de ansiedad. Pero la persona paciente humano quedó con los síntomas, sigue igual, y el perro adoptó los síntomas. Es un perro totalmente ansioso, impresionante, que se ha ido calmando producto de un entrenamiento muy largo, ¿sí? En esas situaciones donde el perro es casi incontrolable, que sale a ladrar por cualquier cosa, ¿sí? Que tira a morder, que no se puede controlar prácticamente, entonces se medican con esta clase de medicamentos, no con esto. Se puede aplicar en el... Exactamente, se puede aplicar esta diferenciación farmacológica, ¿ves? ¿Sí? Se puede aplicar esta diferenciación farmacológica. Sería el caso de estrés. También clasifica, ¿no? Acá, sí. De hecho, eso ha ido cambiando muy rápidamente. Y te puedo decir que en el año 2000, por ejemplo, ¿sí? Cuando se me ocurrió, por ejemplo, mencionar que las benzodiazepinas se utilizaban en el trastorno de ansiedad por separación, ¿sí? Es decir, el perro está acostumbrado a estar con el dueño, ¿sí? El dueño se va o el perro lo llevan a otra casa, desarrolla un trastorno de ansiedad por separación. Deja de comer, aparecen taquicardias, orina con más frecuencia, etcétera, 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 ¿sí? Porque ya salía en las revistas en ese momento. Entonces, cuando yo lo puse como uso terapéutico allí, trastorno de ansiedad por separación, y lo dije como se lo estoy diciendo a ustedes, la respuesta del auditorio, ¿cuál fue? Se rieron. Esa fue la respuesta del auditorio. Se rieron. Pero es así. Entonces cada vez nosotros, veterinarios, tenemos que irnos adaptando más a eso, así como tenemos que irnos adaptando a que ya no basta con ir con el estetoscopio, ¿sí? Porque ahora hay aparatos para medir la presión arterial en el perro, electrónicos, ¿sí? Y para medir la presión parcial de oxígeno y de CO2. Entonces, quizás un mensaje adicional que daría yo en la clase es que no nos quedemos con lo que estamos acostumbrados a ver, hay que buscar cómo se está manejando la medicina veterinaria en otros lados, inclusive, no hemos llegado hasta este momento del tema, pero para medir el grado de bloqueo con anestésicos locales que se puede estar haciendo y el grado de estimulación o de excitación, que todavía conserva el nervio, ya hay aparatos electrónicos para medir eso. Es decir, entonces ya ahora no es que anestesia local, bloqueo el nervio aquí, esta parte debe estar anestesiada, voy a apoyar con la aguja, no hay respuesta, sí, ya está anestesiado, puedo hacerlo, ¿no? Y sigue siendo un método válido, pero también hay otras formas ahora de medir esa respuesta a la estimulación al dolor, a un estímulo doloroso, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que también quedan al estudio, ¿no? También quedan al estudio. Bueno. ¿Qué otra cosa puedo mencionar acá? Los tranquilizantes mayores, además de esta diferenciación farmacológica por el uso terapéutico, también tienen otros efectos que no tienen los tranquilizantes menores. Tienen efectos autonómicos,
tienen efectos sobre la regulación de la temperatura, tienen efectos cardiovasculares, ¿sí? Que es, lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora, que es otra parte que los diferencia, otro aspecto que los diferencia de los tranquilizantes menores. Bien, continuamos. Si hay alguna pregunta, me avisan, ¿sí? Por favor. Bien, los tranquilizantes mayores bloquean los receptores a la dopamina, que tienen que ver también con la interferencia con el glutamato, ¿sí? Que es el neurotransmisor de tipo excitatorio. Y los tranquilizantes menores funcionan potenciando la acción del ácido gamma-aminobutírico, ¿sí? Que es el receptor GABA el receptor GABA es un receptor que tiene varias sufracciones y que está asociado al ion cloro. Ya sabemos que si hay mayor penetración de ion cloro a la célula, se produce entonces una hiperpolarización. Y ese es el mecanismo que se describe para disminuir la excitabilidad nerviosa. Bien, continuamos. Esos son los mecanismos de acción. Derivados de la fenotiazina, primer grupo, ¿no? Tranquilizantes, antipsicóticos, ¿sí? Tenemos la acepromacina, la propionilpromacina, la clorpromacina y la levomepromacina. Vamos a ver ahora más adelante algunas diferencias entre la acepromacina, la clorpromacina y la levomepromacina, que es más o menos de reciente aparición y que se promueve ahora como un tranquilizante derivado de la fenotiazina, más útil que la acepromacina y que la propia clorpromacina. Bien, mecanismo de acción, bloquea los receptores dopaminérgicos, ya lo mencionamos, pero también bloquea receptores alfa-1 adrenérgicos, muscarínicos, histamínicos, y por lo tanto, como interfiere con esto y con esto, tiene algunas interferencias con funciones autonómicas. Ya sabemos las acciones sobre el sistema nervioso central, las hemos venido mencionando, disminución de la ansiedad, la dosis terapéutica, sin tendencia al sueño, por eso coloqué aquí, dependiendo de la dosis, disminuyen algunos reflejos condicionados. ¿Sabes cuáles son los reflejos condicionados, verdad? ¿Quién me nombra un reflejo condicionado? Hay un famoso trabajo. ¿Desde cómo? El del golpe en la rodilla. No, ese es un reflejo autonómico, ese es el reflejo más corto que hay, ese es el arco reflejo. ¿Sí? Ese reflejo no se hace consciente, es decir, te dan un golpe en la rodilla, ¿sí? Un golpecito en la rodilla, y no llega al sistema nervioso central, sino que hace arco reflejo en la médula y se devuelve como una respuesta. Es el arco reflejo, ¿sí? Pero el que estoy preguntando es un reflejo condicionado. Se ve o se veía, no lo sé, en biología de segundo, de tercer año, por allí. El reflejo de la pupila, ¿no? También es un arco reflejo. ¿El reflejo condicionado es mediado por una patología? No. ¿Una respuesta? No es mediado por patología. Reflejo condicionado. Lo estudió en un perro, Pavlov. ¿Ah? ¿Quién lo nombró? Ajá, allá. El reflejo de Pavlov. ¿Lo puede explicar? Ajá. A un determinado momento o con una campanita. Le anunciaban la comida. ¿Sí? Le sonaban la campanita, no había la comida, pero el animal secretaba igual ácido clorhídrico. No tenía que ver la comida. Un reflejo condicionado. ¿Sí? ¿Condicionado qué? A la rutina. Como aprendido. ¿Sí? ¿Ah? Aprendido. Exactamente. Un reflejo aprendido condicionado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me quedé aquí? Ajá, disminución de reflejos condicionados. En algunos casos pueden disminuir el umbral de excitación, particularmente la acepromacina, y por eso en algunos casos se puede observar excitación en algunos pacientes. Ya habíamos mencionado que no son analgésicos ni anestésicos, pero potencian su acción. Si bloquean, si tienen acción simpaticolítica alfa 1, ¿qué harán entonces?
Si tienen acción simpaticolítica alfa 1, ¿qué hacen? Si tienen acción simpaticolítica, ¿a qué se referirá eso? Simpaticolítica, lisis. Inhiben el sistema nervioso simpático. Inhiben el sistema nervioso simpático, alfa 1, en los receptores alfa 1. ¿Qué hace específicamente? Recibir Los receptores alfa 1. y tiene que ver con Efecto sobre el músculo liso. Músculo liso, ¿de dónde? Vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, ajá, vaso sanguíneo. ¿Y qué hace entonces allí? ¿Produce? Vasoconstricción. Inhibe vaso. Exactamente, entonces si no es vasoconstricción es Dilatación. vasodilatación. Y si produce vasodilatación, entonces miren el efecto cardiovascular, hipotensión. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de razonar los mecanismos de acción con los efectos clínicos que vamos a observar en el paciente, producto de la administración de un fármaco. Siempre es bueno hacer esa asociación y ese razonamiento, ¿sí? Porque tenemos en la mano acepromacina, se lo vamos a administrar como tranquilizante a un paciente, pero si ese paciente está deshidratado, está hipotenso, ¿sí? Entonces no deberíamos escoger acepromacina porque sabemos que tiene esta acción simpaticolítica sobre los receptores alfa 1, va a producir más hipotensión y el paciente puede, bueno, a lo mejor no se muere, pero puede observarse algún efecto adicional, ¿no? Claro, una Algún crisis. efecto deleterio sobre su salud, ¿sí? Entonces, siempre debemos relacionar esos efectos. Bueno, resequedad de mucosas, dificultad para acomodar el cristalino es producto del efecto antimuscarínico, ¿sí? Por ejemplo, por la administración de atropina, que es un antimuscarínico, un parasimpaticolítico, se observa la dificultad para acomodar el cristalino cuando estamos tratando pacientes que han sufrido intoxicación por órgano fosforado. Les dije que el antídoto era la administración de atropina, ¿sí? Ya trataremos de verlo en su momento, no sé si la profesora Alejandra lo menciona en un tema posterior. Entonces se comienza a administrar atropina, ¿sí? Para que cese la acción del órgano fosforado. Entonces el animal se para y se tropieza. No, está intoxicado, está peor, se puso peor. No, es un efecto del antídoto que impide la acomodación del cristalino, no enfoca muy mal y se tropieza, ¿sí? Entonces, eso es bueno, insisto, en hacer esas relaciones, ¿sí? Bueno, otra cosa, a ver, que no puedo mencionar aquí. Efecto antiemético por la disminución, la depresión del sistema nervioso central, se deprime el centro del vómito, también no está allí, el aparato se deprime, el aparato termorregulador, pasa a la siguiente un momentico, se deprime el aparato termorregulador acá, entonces pueden funcionar como antieméticos, pero también pueden producir hipotermia, ¿sí? Hipotermia, ¿por qué? Por depresión del aparato termorregulador, y ya sabemos que produce vasodilatación periférica, entonces tiende a disipar mayor cantidad de calor, entonces tiende a la hipotermia el paciente, ¿sí? En equinos, un efecto colateral muy marcado es la relajación del músculo retractor del pene, entonces el pene sale, en el caso del equino, producen síndrome extrapiramidal, rigidez y temblores, ¿sí? Síndrome extrapiramidal, es una cosa así, ¿no? Una cosa así. Un Parkinson farmacológico, de todo ese razonamiento, entonces podríamos deducir algunas contraindicaciones. ¿Qué es una contraindicación? ¿Qué es una contraindicación? Definime qué es una contraindicación en farmacología.
No escucho, perdóname un momentico, no escucho bien. Con unas contraindicaciones que no se debería hacer como se le implementaron cuando hay un problema Patológico. ¿Quién me lo define mejor? Son condiciones en las que no se debe aplicar un fármaco porque va a causar un efecto adverso. Una condición fisiológica o fisiopatológica, donde no se debe administrar un fármaco. Entonces, Por esta, ejemplo, cuando una mujer está embarazada no puede tomar dicho fármaco. bueno, es una contraindicación general, ¿sí? Es una contraindicación, es una advertencia también, ¿no? Ya creo que yo la mencioné en la primera clase, no estoy seguro, siempre lo hago, ¿sí? No se administre durante el embarazo cuando se sospeche su existencia, porque su inocuidad sobre el feto no ha sido comprobado. O con problemas de hipertensión, azúcar. Pero entonces, en todo caso, aquí esta es una contraindicación por un estado fisiopatológico. Pero ¿por qué viene esta contraindicación? ¿Quién me lo dice rapidito? Ahí está la respuesta. ¿Por qué viene esa contraindicación? Allá, ¿por qué viene esa contraindicación? ¿Por qué viene esa contraindicación? Allá. Esta. La de no administrar en animales en choque. En choque. Por lo que dijimos de la... Choque, no choque de golpe, sino choque de animal en choque. Por lo que dijimos que es un hipotensor, Porque es alfa un 1. hipotensor, claro. Por Porque alfa es un 1. hipotensor. ¿Y por qué es un hipotensor? Porque bloquea los receptores alfa 1. ¿Sí? Bien. Los primeros exámenes míos generalmente son de verdadero y falso, en algunos casos con justificación. Pero siempre las preguntas las hago de esta forma, como estoy haciendo ahorita, para pensarla, ¿sí? Para razonarla. ¿Por qué una cosa da a la otra? Entonces, atento con la forma, con los exámenes, ¿sí? Fíjense que no utilizar intoxicación por estricnina. Ya les había mencionado la estricnina como estimulante medular que inhibe la acción del neurotransmisor a ese nivel glicina, ¿sí? La estricnina ya prácticamente no se usa. Se utilizó mucho en Venezuela para campañas antirrábicas, ¿sí? Para campañas antirrábicas. Yo participé en varias cuando estaba casi por entrar a la facultad, ¿sí? Entonces, cuando se vacunaba, se hacían campañas de vacunación. Entonces, durante la noche, en los mismos sitios donde se vacunaban los animales en el día, a los animales callejeros se les salía a envenenar. ¿Con qué se envenenaba? Con estricnina, ¿sí? La estricnina es un potente estimulante medular que produce convulsiones de tipo tónico, ¿sí? ¿Qué es una convulsión? Una palabra muy común. ¿Quién tratará de definirla? ¿Qué es una convulsión? Una sobreestimulación por neurotransmisores. Una sobreestimulación por neurotransmisores. Del Ajá, sistema puede nervioso. ser. Del sistema nervioso, sí. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Cómo lo veis? Por espasmos, por contracciones exageradas. Exactamente. Se caracteriza por contracciones musculares fuera de coordinación. Fuera de coordinación. Las convulsiones se clasifican en de tipo tónico y de tipo clónico. Y también de tipo tónico-clónico. ¿Qué es una convulsión tónica? Donde predomina la contracción de los músculos extensores sobre los flexores. Entonces, en la intoxicación por estricnina, el animal llega a un estado tal que todo el cuerpo está contraído, inclusive el occipucio acá, la zona más posterior del cráneo, se arquea hacia la parte lumbar y el animal adopta más o menos esta posición. Sí. ¿Sí? Esto se llama, es el grado máximo de la convulsión tónica, se llama opistótono. Opistótono. ¿Ah? ¿Cómo? Claro, hay una, el tétano también, claro, porque el moquillo tiene una fase nerviosa que puede llegar a convulsiones tónicas, ¿sí? También el tétano, ¿sí? Una convulsión tónica. Entonces, opistótono. Una convulsión clónica es aquella en la que hay una alternancia en la contracción de los músculos extensores y de los músculos flexores. Entonces el animal está constantemente todo descoordinado, pero está así, ¿sí? Y la tónico-clónica es en la que hay episodios, momentos de tonicidad alternados con
contracciones y relajación. Entonces, esa es la clasificación de las convulsiones. Entonces, como vimos que la acepromacina, perdón un momentico, que la acepromacina puede en algunos casos producir estimulación del sistema nervioso central paradójica, hablamos de reacciones idiosincráticas, entonces por eso si hablamos de un estado de estimulación, de un estado convulsivo por estrinina u otro estimulante del sistema nervioso central, entonces la acepromacina también estaría contraindicada si es que se nos ocurre utilizarla como anticonvulsivante. ¿Sí? ¿Va claro todo hasta ahora? Sí. ¿No hay duda? Si hay alguna duda me avisa. ¿Cómo? Para eliminar al perro callejero. Sí, para eliminar al perro callejero. Porque hasta el momento la rabia humana, ¿no? La rabia humana epidemiológicamente se relaciona directamente con los casos de rabia canina, ¿no? No con el gato, no se eliminaban gatos, ¿sí? Entonces, por eso se hacía como método de control de campaña antirrábica. Se vacunaban los perros y se mataban los posibles portadores o transmisores, ¿sí? ¿Cómo se hace con los bovinos? ¿Cómo se hace? Con los bovinos cuando tienen... Con los enfermedades. bovinos, ok, y también se controlan los murciélagos. Rifle sanitario. ¿Ah? Rifle sanitario. Sí, bueno. Sí. Ajá. Bueno, entonces ya hemos mencionado algunas utilidades terapéuticas, ¿no? Si le pregunto indicaciones clínicas, utilidades terapéuticas de los tranquilizantes mayores, tomando como base la acepromacina, entonces ya me debería mencionar algunos, ¿no? Devolvete un momentico, perdonamos. ¿Qué otra cosa por acá? Bueno, ya sabemos, esto por ejemplo en rumiantes podría disminuir la motilidad ruminal, ¿no? Que ya sabemos que en el rumiante puede tener eso, efectos negativos, ¿no? Porque no se produce el eructo, no se produce la evacuación de los gases, etcétera, puede llevar un timpanismo. Y que esto está relacionado con este mecanismo de acción del efecto antimuscarínico, ¿no? Pasamos entonces. Seguimos. Creo que en cuanto a la dosis. La dosis. Bueno, aquí está la dosis. Entonces es cosa de aprendérsela. Como es una en dosis respuesta cuantal, por ejemplo, hace 1 o 2 días me tocó sugerir la administración de clorpromacina para un perro que necesitaba ser tranquilizado para poder manipularlo y limpiarle unas heridas, ¿no? Y la presentación viene en 10 miligramos por kilo la tableta. Un perro aproximadamente de 10 kilos se le dio media tableta y no funcionó, no le hizo nada. Se va a probar ahora darle la tableta completa, aproximadamente 1 miligramo por kilo, ¿no? Particularmente a mí siempre lo hago así, voy probando con la dosis, porque como son respuestas cuantales, entonces no me gusta arriesgarme a ir a producir una sedación excesiva, ¿sí? Seguimos. Profe, ¿podría explicar lo de la contraindicación con la adrenalina? Ajá. Vamos a devolverlo, eso está antes, ¿verdad? Eso está antes. Pasar la anterior, por favor. Ahí mismo, perdón. No, Abajo las contraindicaciones. atrás, no, aquí. Dice, sí, no se hacía con adrenalina. En contraindicaciones. Ah, bueno, pero pasarlo antes. Ajá. Por aquí estaba, también. Aquí. ¿Por qué eso? Por el efecto inversor de la adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? ¿Qué produce la adrenalina? ¿Cómo? ¿Qué produce? Situación de alarma y alerta. Situación de alarma y alerta. ¿Y cómo se traduce esa situación de alarma y alerta? Tiene ¿Qué produce en el organismo? Se prepara el vasoconstricción. organismo para responder a una situación de emergencia. Ajá. ¿Y por qué la adrenalina prepara el organismo para responder a una situación de emergencia? En el sistema nervioso central produce
una estimulación del sistema nervioso central, ¿sí? Pero fisiológicamente en el organismo, ¿qué produce? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? ¿Sobre qué receptores? ¿Sobre qué receptores? ¿Adrenérgicos de qué tipo? Beta 1. Ajá. Produce, ¿qué más produce? En los vasos periféricos, ¿qué produce? Vasoconstricción. ¿Vaso? Constricción. Vasoconstricción. ¿Sobre qué receptores? ¿Sobre qué receptores? Sobre los alfa 1, lo acabamos de mencionar, sobre los alfa 1. Pero la adrenalina, como prepara al organismo para que responda, corra, golpee, ¿no? Se enfrente a otro animal, ¿no? Los músculos necesitan mayor irrigación. Eso no era lo que... Entonces en los vasos sanguíneos de los músculos, no hay receptores alfa 1, hay receptores alfa 2. Y la adrenalina sobre los receptores alfa 2 produce vasodilatación para que vaya más sangre a los músculos. Produce vasoconstricción periférica, pero produce vasodilatación a nivel muscular. Entonces, por eso, por todo lo que hemos mencionado, prepara al organismo para la huida o para el ataque. Pero entonces, si estoy bloqueando los receptores alfa 1 y se administra adrenalina, entonces no voy a observar un efecto hipertensor de la adrenalina, sino que voy a observar un efecto hipotensor, porque solamente voy a observar el efecto alfa 2 y no el alfa 1, que el alfa 2 es de vasodilatación en las masas musculares, y no voy a observar este, que es el de vasoconstricción periférica. ¿Se entendió? Exactamente, por eso es el efecto inversor de la adrenalina. Lo hacíamos nosotros en práctica, ¿sí? En un perro que se anestesiaba, se administraba un bloqueante alfa 1, no de este tipo de tranquilizante, se administraba un bloqueante alfa 1 y se comenzaba a administrar adrenalina hasta que se observaba en el manómetro de mercurio, un sistema muy rudimentario para medir la presión arterial, se observaba el efecto inversor de la adrenalina. ¿Sí? Caía la presión arterial. Bien, seguimos. Ajá, continuamos. Bueno, levomepromacina, una fenotiazina que es un sedante neuroléptico, ¿sí? Que son los útiles, los tranquilizantes mayores son los neurolépticos. Disminución de la actividad motora a dosis bajas, ¿no? A dosis altas pueden producir un estado similar al sueño profundo. Pueden producir, igual que las otras, prolapso del tercer párpado, ¿sí? Sin embargo, se promociona como que a dosis terapéutica carece de los efectos colaterales de la acepromacina y de la clorpromacina. ¿Y cuáles son esos efectos colaterales de la acepromacina y de la clorpromacina? Parte de los que hemos visto sobre el sistema nervioso autónomo, pero también son menores los comportamientos agresivos por la desinhibición que se produce producto de la administración del fármaco. Entonces también se evita el efecto de confusión pasado el efecto máximo. Pasar a la siguiente, por favor. No sé si se ve bien esto aquí. Déjalo anterior. Pone las letras negras. Sí, es que eso es copiado directamente del... ¿Cómo se llama? Del internet, sí, pero es tomado directamente del prospecto del medicamento. Ajá. Permite manejar mejor las fobias a ruidos y detonaciones, porque aparentemente por ese efecto paradójico que tienen en algunos casos la acepromacina y la clorpromacina, entonces lejos de producirse un estado de tranquilización y de indiferencia a estos estímulos externos, entonces más bien se producía un estado de hipersensibilidad a esos estímulos, y por esa razón la acepromacina casi que está actualmente contraindicada para el manejo de pacientes con fobia a las detonaciones en perros, pacientes caninos, ¿sí? Entonces se prefiere utilizar la levomepromacina por esa razón, ¿sí? Por esa razón. Entonces, por eso quise traerle este nombre genérico.